Buenos días a todos, es un placer saludarles. Mi nombre es Abraham Pablos, soy el responsable de ventas y desarrollo de negocio de Ecocer Ibérica. Y en primer lugar quiero agradecer vuestra asistencia, especialmente pues teniendo en cuenta que hoy competimos con correos pendientes, con reuniones aplazadas y agenda que bueno, parecen diseñadas por alguien que claramente no cree en las pausas. Nos reúne un tema que apenas hace unos años ocupaba espacios muy especializados y que hoy forma parte de las decisiones estratégicas de cualquier empresa vinculada al plástico. Me refiero a la circularidad. A lo largo de la mañana hablaremos de mercado, de regulación, de reciclabilidad, de certificación, fiscalidad y competitividad. Prometo que intentaremos mantener el equilibrio razonable entre el rigor técnico y la capacidad humana de permanecer despiertos antes y después del café. Porque si algo caracteriza al sector del plástico es que se encuentra en un momento de transformación sin precedentes. Y cuando un sector cambia tan rápido, pues aparecen desafíos, pero también aparecen oportunidades para quienes sean capaces de anticiparse. Vamos a comenzar inaugurando oficialmente esta jornada. Contamos con Alicia López, que es Country Manager de Ecocer Ibérica. Ecocer somos uno de los organismos de certificación de referencia a nivel internacional en sostenibilidad, economía circular, materiales reciclados, agricultura y múltiples esquemas ambientales presentes en más de 130 países. Desde su posición, Alicia lidera el desarrollo de Ecocer en España, acompañando a empresas que buscan convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva tangible. Y esa es probablemente una de las grandes cuestiones de la jornada. ¿Cómo pasar de las declaraciones a las evidencias y de las buenas intenciones a las oportunidades de negocio? Les dejo con Alicia López. Gracias. Buenos días a todos. Es un placer daros la bienvenida a esta jornada sobre el plástico circular. Vale. Sobre el plástico circular organizada por Ecocer, aquí en la Universidad Pablo Olavide. No podíamos tener un mejor marco. Mi nombre es Alicia, como ha comentado Abraham, soy directora de Ecocer Ibérica y quiero agradecer sinceramente vuestra presencia, tanto los que estáis aquí como los que nos siguen de streaming. Creo que contamos con más de 70 conexiones. Vuestra participación refleja el interés y el compromiso que existe hoy en torno a la sostenibilidad y la circularidad del plástico. El objetivo de este encuentro es muy concreto, es compartir conocimiento práctico y riguroso sobre los retos y oportunidades que afronta el sector, desde un punto de vista técnico, regulatorio y de mercado. Queremos aportar una visión útil, aplicable para empresas e instituciones que trabajan por una circularidad real y verificable. También quiero agradecer especialmente los ponentes que nos acompañan hoy, por aportar su experiencia, su visión, por su compromiso desinteresado, compartiendo su conocimiento. Contamos con un grupo de expertos increíbles. En primer lugar, Juan Carlos Rodríguez, que es decano de la Universidad Pablo Olavide. Su intervención nos permitirá comprender cómo las instituciones están afrontando la transición hacia modelos más responsables y sostenibles y qué papel juegan en la construcción de este futuro. Ammar Moniz, director del Centro Español del Plástico, que nos hablará sobre las tendencias del sector y las oportunidades de mercado en un contexto de exigencias crecientes. Luego haremos una pausa de unos 20-30 minutitos para tomar un café y posteriormente reanudaremos la sesión con Adriana Barea, que es manager del clúster del plástico andaluz, que nos ofrece una sectorial desde Andalucía sobre los desafíos y los factores competitivos claves para impulsar la circularidad. Posteriormente, Rachel Muro, responsable del programa Reciclas, nuestra línea de negocio materiales reciclables en el grupo Ecocer, entrará en detalle técnico sobre los requisitos para la certificación Reciclas.
A continuación, Francisco Iglesias, CEO de Neocic, que es una consultora medioambiental, compartirá experiencias concretas sobre la aplicación práctica del impuesto del plástico, la aplicación práctica, no sé si he dicho bien, del impuesto del plástico y cómo la certificación Reciclas puede convertir un reto fiscal en una ventaja competitiva. Por último, y no menos importante, Abraham Pablos, motor y artífice de este evento, cerrará nuestras sesiones con un enfoque orientado al negocio, mostrando cómo la certificación es una palanca de desarrollo sostenible y de valor para las empresas. Gracias de corazón a cada uno de ellos por y compartir conocimiento, y creo que le dais a esta jornada un nivel profesional. El programa que hemos preparado hoy recorre todo el ciclo del plástico circular, desde una visión institucional al contexto de mercado, hasta aspectos técnicos, aplicaciones reales como la certificación reciclar. Nos gustaría que este encuentro sea un espacio de diálogo y que os animéis a participar, a plantear vuestras preguntas, a compartir vuestra experiencia. Estoy segura que será mucho más enriquecedor para todos. Desde COCER Ibérica, reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia técnica, la independencia y la transparencia en los procesos de certificación, valores que consideramos esenciales para fortalecer la confianza y los sistemas de reciclabilidad y trazabilidad del plástico. Con esto doy por inaugurada la jornada y muchas gracias y que tengáis una excelente sesión. Se lo- Muchas gracias, Alicia. Como adelantaba Alicia hace unos segundos, nos acompaña Juan Carlos Rodríguez, decano de la Universidad Pablo de Olavide. La Universidad Pablo de Olavide es una institución muy reconocida por su apuesta por la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento hacia el tejido empresarial. La transición hacia modelos circulares exige inversión y regulación, pero también requieren conocimiento, formación y, por supuesto, talento. Por ello, es un privilegio contar hoy con la visión de una institución que contribuye precisamente a construir ese futuro. Recibamos a Juan Carlos Rodríguez. Sí, bien, buenos días. En primer lugar, quisiera darles las gracias por vuestra asistencia, también gracias a la organización de este evento, porque creo que la temática es necesaria, muy actual, y vamos a tratar de dar una pincelada, una breve visión desde el punto de vista institucional, a algo en lo que los técnicos saben muchísimo más que nosotros sobre esta temática. A mí me gustaría comenzar. Yo soy una persona que, bueno, mi trabajo es dar clases, tratar de transmitir de una forma comprensible los conceptos, y siempre me gusta contextualizarlo todo. De forma que yo voy a comenzar por una breve visión histórica personal de lo... Suena algo, pero no se mueve la diapositiva. Perfecto. Ahora. Como usuario, como ciudadano, como persona, la mayoría de los que estáis aquí ya habéis nacido con el concepto de reciclaje puesto, que en todos los casos ya habéis visto desde muy jóvenes, contenedores, recogida selectiva de basura, pero quienes tenemos más edad no nacimos en ese contexto. Para nosotros fue una novedad, ¿no? De las muchas novedades que hemos visto a lo largo de la vida. De forma que desde una recogida de residuos absolutamente no selectiva, donde solamente había algo que se llamaba la bolsa de la basura, pues hemos ido conociendo estrategias cada vez más refinadas, técnicamente más robustas, más consistentes, que nos han llevado desde un modelo de los años 80, donde comenzaron a aparecer los primeros contenedores de vidrio, de materia orgánica. Yo soy de Córdoba,
soy de Sevilla, en Córdoba la recogida de materia orgánica fue una apuesta muy, muy temprana en los años 80. Y luego el resto. He puesto en negrita resto porque en todo lo que está en negrita es donde ha ido entroncándose el reciclaje de el plástico como residuo. En los años 90, por motivos laborales, me tengo que trasladar, me tengo que mudar a otro país y de repente me encuentro con que no había un contenedor de orgánica y de vidrio, sino que había un contenedor específico para el material ferromagnético, latas que se pegan a un imán, otro para metales no ferromagnéticos, otro para vidrio marrón, otro para vidrio verde, otro para vidrio blanco, otro para papel, basura orgánica y el resto. Claro, ese tránsito que fue tan brusco como coger un coche y trasladarme 2000 kilómetros al norte, 2 días de viaje, para mí fue algo que me impactó muchísimo y cuyos efectos, cuyas consecuencias todavía las mantengo en casa, plegando, reciclando, disminuyendo el volumen de la basura, y eso es algo que ya no me he podido quitar de encima. Pero todo limpio. Es decir, las latas, el vidrio, todo clasificado por colores y el usuario lo tira limpio. Esa era la norma allí y esa era la ley, y si no, pues evidentemente te sancionan. A la vuelta a España me encuentro con que, bueno, las cosas ya han mejorado y ya tenemos una estrategia que efectivamente incluye también el papel como elemento reciclable separado, y evolucionamos hacia una gran aparición de lo que se llaman los puntos de gestión, los puntos limpios, en los años 2000, 2010, donde ya se recoge todo tipo de residuos de forma muy segregada, ¿de acuerdo? Los envases comienzan a aparecer como una categoría segregada, independiente, el problema del plástico comienza a emerger de una forma muy, muy acusada, y eso nos lleva a una situación actual en la cual ya prácticamente pues, reciclamos de forma segregada cualquier tipo de material que tenga determinado tipo de aprovechamiento, sobre todo económico, ¿de acuerdo? Envases, vidrio, papel, materia orgánica, ropa, todo, ya casi que reciclamos un montón de cosas. Y en 2025 se ha debido transponer la directiva europea para la imposición de impuestos a la generación de residuos, a la producción de basura. ¿De acuerdo? De eso hablaremos un poquito. Eso a nivel personal, pero a nivel profesional mi experiencia es muy distinta. A nivel profesional en el laboratorio me encuentro con que muchísimo del material que nosotros utilizamos en nuestra labor docente práctica es de plástico. En esa fotografía se muestra todo lo que es el plástico de múltiple uso, es decir, envases, eh, matraces, vasos de precipitado, material volumétrico que se puede reutilizar. Pero junto a esa fotografía hay muchísimo material plástico de un solo uso, que cual tenemos una preocupación extraordinaria. Es más, en nuestro plan estratégico de centro hemos definido, somos muy conscientes de la necesidad, y esto es spoiler para después, de tener un partner que pueda recoger de forma selectiva nuestro compromiso de clasificación muy exhaustivo, los plásticos tipo Suiza, distintos colores, distintos compuestos, distintos plásticos, de forma que creo que es algo de lo que podemos hablar luego en el caso. Es cierto que el plástico de laboratorio constituye menos del 1% del plástico, de la producción plástica mundial, pero en términos macro, en términos mundiales, el 1% significa muchísimo. De forma que dentro del laboratorio la mayor parte del plástico que nosotros utilizamos es polipropileno, policarbonato y posteriormente ya en menores proporciones polietileno y poliestireno. ¿Qué es lo importante en este punto? Que las instituciones públicas de investigación que generamos una importante cantidad de residuos plásticos, sí tenemos el compromiso y sí tenemos la visión institucional de un reciclaje selectivo mediante nuestra colaboración en que los residuos sean lo más homogéneos posible. Porque somos conscientes que el valor de la basura, el valor de los residuos y el precio del reciclaje guardan una correlación. Y es que conforme la basura está más mezclada, conforme es una mezcla más heterogénea, lógicamente cuesta más dinero reciclar y tiene menos valor. Con lo cual nuestra contribución es aumentar la homogeneidad de forma que podamos aumentar el valor de los residuos que estamos produciendo. Ahí he puesto varias fotografías, son reales, no son tomadas de internet, son tomadas de aquí hace 2 semanas aproximadamente.
En ella se muestra una bolsa de basura donde mezclamos todo arriba, ¿de acuerdo? Guantes, pipetas de un solo uso, papel, los envases que traen las propias pipetas y luego abajo unos recipientes, unas bolsas suministradas por Lipasam en el cual pues nosotros sí que clasificamos los distintos plásticos, ¿de acuerdo? Ahí la imagen de la izquierda, la bolsa de color amarillo, pues tiene plásticos principalmente de polipropileno y el de color azul pues tiene papel, cartón, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros comprendemos cómo funciona el sistema de reciclaje, somos totalmente sensibles como organismo público de investigación a nuestra contribución y lógicamente estamos dispuestos a hablar con la industria para poder colaborar en proyectos que nos lleven a ser unos, en lugar de productores de residuos, productores de recursos reciclados. Pero esto hay que ponerle números, ¿no? Hay que ponerle datos. En un documento público, por supuesto, de la Universidad de Sevilla, declaran que la optimización del uso del plástico le ha supuesto, en un proyecto de la universidad, una disminución del 55% del consumo de puntas de pipeta, algo que sabemos de lo que estamos hablando, y la redistribución de materiales entre distintos departamentos, distintos laboratorios, un ahorro adicional de 160.000 euros. Si sumamos todo, en un año ahorran unos 200.000 euros por el uso racional de los plásticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que para encontrar unas métricas tan detalladas hay que buscar, hay que recorrer universidades que quieran o que tengan ese tipo de datos y desde luego desde la Universidad Pablo Olavide estamos comprometidos en aportar nuestras métricas. Y para aportar nuestras métricas estamos poniendo los pilares de la parte logística, numérica, de cuánto estamos comprando al año, quién lo utiliza, cómo se utiliza, cuánto es plástico de un solo uso y cuánto es plástico multiuso y cada una de las categorías distintas según el tipo de plástico que estamos utilizando y estamos tirando. Claro, si nosotros esto lo ponemos en términos un poquito más macros, y me estoy refiriendo solamente a lo que es el entorno metropolitano de Sevilla, el volumen de los organismos públicos de investigación, de la OPI en Sevilla, equivale a unas 2-3 veces el tamaño de la Universidad de Sevilla. Es decir, aquí tenemos muchísimos institutos de investigación del Consejo, en la propia Universidad Pablo Olavide, hospitales del Servicio Andaluz de Salud, hospitales privados, y todos estamos utilizando material de laboratorio que aunque sea menos del 1% de la producción mundial de plástico, pero sin duda que podemos contribuir con nuestro granito de arena a modificar aspectos de la producción de residuos que podemos escalar a nivel regional, nacional o internacional. Lógicamente, este tipo de ideas ni es algo nuevo, ni novedoso, ni estamos inventando la pólvora. Esto está ya muy extendido y destaca por su impacto porcentual el programa de la Universidad de California en Davis, que tiene un programa de reciclaje que se aproxima casi al 100% de todo lo que produce. Claro, estos son objetivos y metas muy ambiciosas, pero hay que comenzar en algún momento y nuestra aportación a través de los residuos de laboratorio, pues también podemos contribuir a las métricas de la Universidad Pablo. El marco legal y normativo está todo inventado. Es decir, nosotros no tenemos que actuar como lobby de presión o de influencia ante el legislador para que realice actuaciones políticas. No, eso ya está todo puesto en marcha. Todo lo que ya he puesto ahí son directivas, decretos, normas legales, normas de calidad que definen de una forma muy precisa a nivel técnico qué es lo que hay que hacer y sobre todo cómo. En este sentido, insisto, solamente es cuestión de poner en marcha este tipo de normativa, cosa que ya sabemos que, y después lo vamos a escuchar, que ya hacen muchas empresas. Son normativas relativamente recientes, sobre todo las normas de calidad, que tienen unas ediciones de este mismo año 2026, pero en eso no voy a entrar porque seguro que vamos a recibir lecciones mucho más profundas de parte del resto de ponentes. Pero nos enfrentamos a un problema que tiene unas dimensiones mucho más allá de nuestras fronteras, porque la producción de plástico es una actividad global. Una actividad global donde el comercio internacional, las actividades de importación y exportación son masivas. Los productores o principales productores de plástico son países no comunitarios. Nosotros somos países comunitarios bajo reglas quizá un poquito más estrictas. De forma que todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de diseñar
programas de reciclaje y sobre todo estrategias, ¿no? A nivel tanto legal, político, como a nivel doméstico, ¿no? Insisto, a nivel de organismos públicos de investigación. Voy a hacer mención a una anécdota, porque esto no dejó de ser en su momento una anécdota, que fue la iniciativa de Martin Burke, que era director del Centro de Ecología en Berkeley, California, que en el año 2016 pues, se le ocurrió colocar un trazador GPS a la basura que producían en su institución, ¿de acuerdo? Eso fue una noticia que en su momento fue muy comentada, y trazó el movimiento de esa basura, que en aquel momento había determinados países que compraban la basura, en teoría con fines de reciclaje, y demostró que efectivamente ese reciclaje no se producía, porque demostró dónde terminaba la basura, ¿de acuerdo? De forma que eso llevó a determinado tipo de escándalos, y en 2019 estos países pusieron fin a sus políticas de importación de residuos plásticos. En ese periodo de tiempo fue donde apareció, se desarrolló, quizás fuimos conscientes de esa isla de plástico que hay en mitad del Océano Pacífico Norte, ¿de acuerdo? Y cuando uno conoce las corrientes, porque somos personas de ciencia, pues empieza a comprender algunas cuestiones. De forma que esa isla de plástico que persiste, que es un problema global de dimensiones muy importantes, pues lógicamente tiene que ver con la actividad humana y con la actividad internacional del consumo y reciclaje de plástico. Ese comercio internacional de plástico necesita de pactos, lógicamente. Nosotros no podemos entender que vamos a tratar de solucionar nada a nivel global si no hay una serie de pactos internacionales, una serie de acuerdos internacionales. De forma que esa capacidad de producción internacional de plástico excede, y creo que nos lo van a comentar, excede con creces la capacidad de reciclaje. La capacidad de reciclaje va a ser el cuello de botella, o está siendo el cuello de botella, porque está muy por debajo de la capacidad de producir plástico. Sobre todo porque hay muchos países productores de plástico en una escala muy grande, y la conciencia de reciclaje pues, tiene unas dimensiones distintas. Pero la tecnología que soporta y que da lugar a un reciclaje responsable del plástico existe. De hecho, hay iniciativas de utilizar la tecnología blockchain para la trazabilidad de quién produce, quién compra, quién vende y quién recicla, ¿no? Hay iniciativas muy interesantes que se están iniciando en ese aspecto para la trazabilidad de los plásticos. También hay iniciativas que están promoviendo o apuntan a la posibilidad de utilizar los identificadores de radiofrecuencia, que son estos pequeños tags, estas pequeñas etiquetas que lleva la ropa, ¿de acuerdo? Que se utilizan como alarmas, pero realmente no son necesariamente alarmas, para ver dónde están los plásticos, quién lo utiliza, cómo se reciclan, sobre todo en qué proporción se están utilizando y qué parte también, lógicamente, acaban en el vertedero. Estamos en un mundo en el que la inteligencia artificial la estamos viendo, y yo me incluyo el primero, como una amenaza, como un temor, con un recelo, pero la inteligencia artificial en sí es una herramienta, depende de qué aplicación le estemos dando. Y evidentemente se necesitan tecnologías de inteligencia artificial para la clasificación de la basura. No podemos pretender hacer una clasificación de la basura como en los años 2010, donde había una intervención humana. No, es que las dimensiones que estamos teniendo de producción de plástico exceden esa capacidad. De forma que hay que utilizar tecnología de clasificación sin contacto. ¿De acuerdo? He puesto ahí alguna marca comercial de dispositivos que son capaces de analizar la composición de un plástico sin contacto, simplemente por absorción de radiación infrarroja. También hay dispositivos que utilizan o que realizan una inspección, también por radiofrecuencia infrarroja, de aquellos envases que dentro contienen otro envase. Es decir, cuando nosotros cogemos la botellita de plástico y dentro metemos otra cosa, pues porque se nos ocurre o porque es más cómodo, y tenemos plástico dentro de otro plástico y son plásticos de naturaleza distinta. Luego la tecnología existe, ya es una cuestión solamente de que sepamos utilizarla y que queramos desarrollarla. Lógicamente, tiene que haber incentivos fiscales, después nos hablarán de esto, reconocimiento a nivel institucional del reciclaje del plástico y de la contribución a la eliminación de la huella de carbono mediante el reciclaje de este tipo de elementos que son de tan difícil eliminación. Porque cuando hablamos de huella de carbono, son procesos mucho más complejos, y sobre todo la huella de carbono no es solamente CO2, son muchísimos otros parámetros que lógicamente tenemos que medir, aunque el CO2 sea uno de los indicadores más populares, más comunes o mejor conocidos.
La fotografía lo que muestra son estas iniciativas populares que había de recoger tapones con fines benéficos, con los que todos hemos estado familiarizados en algún momento de los últimos aproximadamente 10 años, ¿no? Pero no hay soluciones simples para los problemas que son complejos. Es decir, no podemos tener recetas sencillas para problemas que son extraordinariamente complicados, que tienen una serie de variables que influyen muy numerosas. Y tenemos que segmentar responsabilidades, yo creo que debemos segmentar responsabilidades y el rol que tenemos como sociedad, como empresa, como productores, como recicladores de plástico en todo este ecosistema del mundo del plástico. En primer lugar, y esto es una opinión personal, yo quiero discriminar muy bien lo que son opiniones personales de posicionamientos institucionales. Esto es una opinión personal. Tenemos que concienciar a la población de que las 3 Bs, el bueno, bonito, barato, no existe. Puede ser algo barato, cierto, pero a lo mejor no es tan bueno. O puede haber algo que sea muy bonito, pero a lo mejor no es tan barato. Pero la conjunción de esas 3 variables hay que concienciar a la población de que eso es muy difícil de encontrar. Ese bueno, bonito, barato en muchas ocasiones está subcontratado en terceros países, en determinado tipo de procedimiento a la hora de la producción, a todos los niveles, de forma que sociedades occidentales, sociedades concienciadas, no existe lo bueno, bonito, barato. Y en consecuencia tenemos que asumir como sociedad el coste económico y personal que significa vivir en entornos saludables. Si queremos que la Unión Europea, el primero yo, ¿de acuerdo? Sea un entorno saludable, sea un entorno seguro donde vivir, donde el control sobre el plástico, sobre los residuos, sea feroz, sea punible. No podemos pretender que todo sea tan sencillo como que cada uno haga lo que le dé la gana. No podemos hacerlo. De forma que eso tiene un coste económico y ese coste económico alguien lo tiene que pagar. Y ese alguien lo tiene que pagar, pues lógicamente en la sociedad y hay varias fórmulas, ahora veremos cómo. Hay que identificar los cuellos de botella limitantes de los procesos y como trataba de comentar antes, uno de los principales problemas es el gran volumen de plástico que generamos y la capacidad de reciclaje que tenemos. Si no identificamos correctamente los cuellos de botella y sobre todo los pasos limitantes, entonces nunca vamos a poder armonizar todo el proceso desde la producción hasta el reciclaje. Tiene que haber iniciativas políticas y yo me atrevería a decir que también incentivos para las 3 Rs. El retorno, la reducción, el reciclaje, la reutilización. Porque quienes ya tenemos una edad, recordamos cuando había que devolver la botella de gaseosa porque te daban dinero. En ese periodo de tiempo que yo comentaba en Suiza, yo viví en una ciudad fronteriza y el valor del envase venía a ser aproximadamente un 50% del contenido. Con lo cual, puntualmente llevábamos los envases a su punto de emisión como consumidores. Así, yo recojo y devuelvo el envase al mismo lugar. Algo que ha desaparecido porque entendemos, en un periodo de nuestra historia nacional, de nuestra historia reciente, que eso era antiguo. Y como eso era antiguo, no había que volver a repetirlo. A lo mejor nos tenemos que replantear si el retorno de envase debería ser algo interesante. O si lo tenemos que reciclar vía destrucción de vidrio, fusión del vidrio, huella de carbono, energía. Lógicamente, sanciones. Las malas noticias también hay que darlas y yo creo que la política de sanciones tiene que ser muy dura. Yo vivo en esta radio de Sevilla y veo cómo de repente aparecen pues personas, alguien que deja residuos en cantidades que dices tú, pero ¿dónde ha salido todo esto? Muchos de ellos residuos plásticos, envases, sobre todo envoltorios y embalaje. Y luego implementación de impuestos, lógicamente. Hay un impuesto a la basura que está pendiente de implementación en el año 2025, creo que acababa la moratoria, si no recuerdo mal, para el impuesto a la basura a nivel municipal, ¿de acuerdo? Y eso significa que quien más basura produce, más tiene que pagar. Y eso es un problema muy complicado a nivel político porque es muy impopular. Pero hay países europeos, no me estoy yendo a ninguna región muy lejana, donde los contenedores de basura se abren con una tarjeta identificativa. Y si no tienes la tarjeta, no se abre el contenedor. Depositas tu basura, en algunos de ellos se pesa, en otros no.
Y a continuación, pues, lógicamente hay un impuesto. Eso en España yo creo que ahora mismo es ciencia ficción. Pero, hace 15 años, 20, era ciencia ficción que en España no se pudiera fumar en los bares. Y sin embargo, ahora es una realidad. Con lo cual yo creo que la evolución de las sociedades también vive un poquito de la ciencia ficción, ¿no? De eliminar las cuestiones que nos parecen ciencia ficción en un momento dado. Y no hay alternativa al reciclaje, pero al reciclaje controlado del plástico. Porque el reciclaje del plástico no puede ser meramente que deje de existir o simplemente que no lo veamos. Los humanos tenemos un problema y es que lo que no vemos o no medimos o no sentimos, tenemos la tendencia a pensar que no existe y eso es incorrecto. El problema del plástico no es que se degrade para formar esas bolitas que hay ahí, esas partículas que hay ahí en la fotografía y ya el envase ha dejado de existir y en consecuencia lo hemos hecho bien. No, en absoluto. Se ha transformado en partículas de menor tamaño y en los últimos aproximadamente 10 años han empezado a hablarse de microplásticos, de nanoplásticos, conceptos que antes no existían, pero que efectivamente existen. Y si no, cuando barramos el patio, cuando barramos la terraza y veamos ese polvo gris, pero si aquí no hay nada gris alrededor, si no tengo cemento, esas partículas que no sabemos muy bien de dónde salen, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar en que puede que ahí también haya nanoplásticos. El problema de los nanoplásticos, particularmente, y de los microplásticos en general, es que por su pequeño tamaño son fáciles de incorporar a la cadena trófica, a la cadena alimentaria, ¿de acuerdo? Tanto animal como a la cadena trófica humana, por muchas vías distintas, por ingestión, por inhalación de partículas, sobre todo si son pequeñas, que vengan como contaminantes en el agua. En nuestro país bebemos, no vivimos. Bebemos porque necesitamos para vivir, pero bebemos de reservorios de agua que son abiertos al aire libre. En otros países los toman de fuentes subterráneas. Con lo cual, la presencia de microplásticos en un entorno abierto es algo inevitable, ¿no? Y entran en la comida, pueden entrar de muchísimas. Y claro, ¿cuáles son las consecuencias? Porque aquí empezamos a hablar de preguntas que ahora mismo no tienen respuesta. ¿Cuáles las consecuencias que tienen la incorporación de esos microplásticos en la salud humana? Bueno, hay aspectos que se conocen y otros que no se conocen. Aspectos que se conocen, bueno, pues cómo se incorporan, cuáles son los tamaños críticos para que pasen al interior de los tejidos, para que no sean simplemente fibra que pasa por el tracto digestivo y ya está, y es una curiosidad, sino que a partir de determinadas dimensiones el intestino es capaz de transportarlo al interior del cuerpo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando están en el interior del cuerpo? Que son elementos difícilmente biodegradables, nuestras células no son capaces de digerirlos, de disolverlos y empiezan problemas potenciales de posibles inflamaciones crónicas, reacciones, y esto es un mundo que todavía está por descubrir. En la Edad Media, cuando no se sabía que la peste la contagiaban las pulgas que vivían en las ratas, no se sabía cómo se transmitía. Y si no somos conscientes de que puede que haya determinados problemas de salud asociados a la incorporación de microplásticos, pues nos encontraremos con situaciones en las que, pero como puede ser lo que le ocurrió, una trombosis coronaria, pero si tenía una salud, si era joven, no tenemos respuestas para determinadas cosas. No quiero decir que tenga un efecto causa, o sea, que haya una relación causa-efecto directa o medible todavía, pero no me extrañaría que en la próxima década comenzaran a aparecer publicaciones en las que especificaran claramente cuáles son las relaciones causa-efecto. Yo creo que eso es algo que probablemente veremos en la literatura científica de forma consistente en los próximos años. Y esto, yo vuelvo a la idea del bueno, bonito, barato. Esto tampoco es gratis. Hay unos costes sociales y unos costes sanitarios que ahora mismo son impredecibles. De forma que estos costes también tenemos que meterlos en la B del barato. Los costes de el impacto que tienen los microplásticos y nanoplásticos en la salud humana y en la salud animal, sobre todo a nivel veterinario. No quiero terminar esta charla sin darle las gracias por su atención, lógicamente, y por agradecer particularmente a Fran Fresco Almansa, su contribución para que este acto hiciera el puente y nexo entre COSER y nosotros y pudiéramos llevarlo adelante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, es especialmente interesante comprobar cómo universidad, empresa y administración están cada vez más llamadas a trabajar juntas, porque los grandes desafíos de nuestro tiempo tienen una característica común. Nadie puede resolverlos por separado. Creo que hemos tenido unos pequeños problemas de sonido que los estamos solventando. Yo quería que a las personas que están por las últimas filas, que os pongáis delante, no nos tengáis miedo. Hablando de desafíos, llega el momento de analizar qué está ocurriendo realmente en el mercado. No lo que creemos que ocurre, ni lo que ocurriera, sino lo que realmente está ocurriendo. Y para ello contamos con Marc Monin, que es el director del Centro Español de Plástico. El Centro Español de Plástico es una entidad de referencia que desde hace décadas impulsa la formación, la innovación y la competitividad de toda la cadena de valor del sector. Si alguien conoce las tendencias que están transformando el mercado, es Marc. Y si después de su intervención alguien sigue teniendo dudas sobre hacia dónde va el sector, al menos podrá decir que son dudas mucho mejor fundamentadas. Marc, tuya es la palabra. Gracias, Abraham. ¿Sí? Sí, mejor. Un momentito. Sí, gracias. Quizás un poco fuerte. Sí. Bueno, sí. Ok. Upa. Bueno, ya estamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias primero a todo el equipo de COSERT, a Alicia, a Abraham, por brindar esta oportunidad de estar aquí y de presentar un poco nuestra visión de qué momento vive el sector de los plásticos. Y también, bueno, gracias a todos los asistentes, tanto en presencial que en streaming, ¿no? Por el interés que habéis manifestado en estas, bueno, charlas múltiples, en lo cual básicamente queremos hablar del plástico llevándolo a la solución que está dando Reciclas, ¿no? Que luego más adelante supongo que Rachel nos va a comentar, ¿no? Y bueno, yo también quería decir que, bueno, no soy catedrático de universidad de tal, pero un poco como Juan Carlos he pensado empezar esta jornada, ¿no? Situando un poco el sector, ¿no? Eh, y poniendo datos objetivos, ¿no? Sobre la mesa un poco para que sepamos dónde estamos. Bueno, al revés. Bueno, muy rápidamente acerca del CEP, somos la asociación más veterana de España, ¿no? Que se constituyó en unos 73 años atrás, ¿no? Básicamente con el objetivo de fomentar el buen uso de los plásticos, por lo cual es interesante de ver que la misión inicial del CEP no ha cambiado, sigue siendo promover el buen uso de los plásticos. Y dentro de buen uso, quizás en los años 50,
había un significado, a fecha de hoy ya es otro, el concepto es más amplio. Por ejemplo, puede incluir y incluye obviamente la reciclabilidad y también el buen uso del plástico puede ser también a veces de decir, ¿y por qué utilizar plástico para esta aplicación si otro material lo puede hacer mejor porque tiene menor huella de carbono? Por lo cual yo creo que en el sector del plástico no estamos 100% para decir todo debe de ser plástico, no, no. El material plástico se debe utilizar cuando realmente merece la pena y que todo está controlado, ¿no? Bueno, últimamente hemos cambiado un poco de eslogan y nuestro eslogan es Plásticos para avanzar. Y este eslogan es un eslogan en lo cual salimos, bueno, es como un análisis del recorrido del plástico en estos últimos 70 años, ¿no? Y también con visión a futuro, ¿no? Nosotros estamos convencidos que sin los materiales plásticos, la sociedad no hubiese evolucionado como lo ha hecho, el bienestar de las personas tampoco, ¿no? Y pensamos y estamos convencidos que seguirá siendo así y que la sociedad nuestra va a seguir mejorando y evolucionando gracias a los plásticos bien utilizados. Bueno, como cualquier clúster, asociación profesional al uso, tenemos este tipo de, vamos a decir, servicios genéricos, fomentamos innovación, nos dedicamos a preparar todo tipo de información de interés, ¿no? Obviamente organizamos muchos eventos, acabamos de salir de Equiplas, en lo cual el CEP es el miembro del comité organizador, ¿no? Y Equiplas podríamos decir que es una feria que se hace cada 3 años, en lo cual intentamos que todo el sector esté presente y hablar de todo lo que tengamos que hablar, en particular innovación, sostenibilidad y competitividad y más temas, ¿no? Somos centro formativo, obviamente tenemos una atención más detallada para nuestros asociados, representamos el sector y aquí podéis ver nuestro equipo, no somos mucho, pero somos muy activos, somos 5, nos podéis ver en la... Yo creo que muchos de los que habéis ido a la CA, que se supone que es la feria internacional más grande del plástico, podéis ver la famosa escalera donde casi todo el mundo se hace una foto que está entre el pabellón 7 y 8. Y estuvimos el año pasado también ahí, como no puede ser de otra manera para aprender, ¿no? Por lo cual, ¿qué pasa con los plásticos? Mira, primero he utilizado unas cuantas transparencias o unos datos de Plastic Europe, que es la asociación de los fabricantes de polímeros, básicamente para justamente poner en contexto dónde estamos, ¿no? A mí muchas veces familiares o conocidos me dicen, oye, es que Marc, tú trabajas en el sector plástico, pero ¿qué va a pasar? El plástico va a desaparecer. Bueno, y por eso yo quiero plasmar datos y decir, bueno, es que la producción mundial continúa creciendo, ¿no? Ya ha superado las 430 millones de toneladas, ¿no? Y yo creo que todas las extrapolaciones disponibles de cualquier entidad, que sean europeas, internacionales o lo que sea, saben que hasta 2050 el crecimiento del plástico será, no voy a decir a 2 dígitos, pero por lo menos entre 5 y 10% cada año. Y bueno, este es un hecho con el cual tenemos que convivir, ¿no? Y bueno, lo pongo aquí de manifiesto para que se sepa que, bueno, por el momento el plástico tiene mucho futuro y hay hasta expertos que dicen que el crecimiento del plástico es muy relacionado con el incremento de la población a nivel mundial. Y como parece ser que la población a nivel mundial va a seguir creciendo, yo creo que el plástico también, ¿no? ¿Qué pasa con Europa? Bueno, Europa claramente estamos perdiendo peso, ¿sí? Es también una realidad. El coste energético, Europa no estamos realmente sobrado en energía. El marco regulatorio, ¿no? La competencia internacional hace que cada vez es más difícil tener una industria sólida, robusta en Europa y por lo cual ya estamos notando que la industria de fabricación, aquí estoy hablando de fabricación de los polímeros, ¿no? Está disminuyendo, ¿no? Y quizás donde nosotros nos estamos
viendo es que, bueno, hemos perdido en este periodo de referencia del estudio de Plastic Europe, hemos perdido más o menos un 20%, ¿no? Y yo diría que ahora mismo representamos solo el 13% de la producción mundial, ¿no? Lo cual, quizás aquí el dato es, Europa a nivel de producción solo representa el 13% de la producción mundial. A nivel de consumo estamos bastante más por encima, ¿no? Y si no, también aquí quizás donde realmente nosotros estamos ganando es en producción de plástico circular. Aquí estamos al entorno del 20% cuando a nivel mundial es un 10%, ¿no? Lo cual, aquí otra vez se ve claramente que España se ha posicionado, bueno, España, Europa, nos hemos posicionado básicamente con, ¿cómo se llama? Con un área del mundo donde lo que queremos es apostar por la sostenibilidad de los plásticos y este se ve ya con números ya que estamos como 2 veces por encima de lo que pasa a nivel mundial. ¿Y aquí qué pasa con España? Bueno, aquí he puesto otra vez los datos de Plastic Europe y se ve que, bueno, España es un actor relevante, ¿no? Y aquí también lo importante es que somos un actor relevante tanto a nivel de producción de polímeros que de reciclado, ¿no? Según estos datos de Plastic Europe, se puede ver que aquí estamos en tercera posición de producción de material reciclado. Según datos de ANARPLA, con quien solemos colaborar bastante justamente para la elaboración del estudio del CEP, se supone que España, a nivel de capacidad instalada, estaríamos en el segundo puesto del ranking europeo. Por lo cual, vemos que claramente, ¿no? España es una potencia importante en producción, todavía más en reciclado, ¿no? Y quizás es aquí donde vemos que nuestro tejido industrial, que está muy liado con el reciclaje, ¿no? Necesita herramientas de reciclabilidad, de contenido de reciclado y eventualmente de certificaciones como puede ser Reciclas, donde más adelante vamos a hablar, ¿no? Estos son los datos sacados del estudio del CEP, ¿no? En estos datos, primero un pequeño disclaimer, son los datos del año 2024 y cuando hay comparativa de crecimiento es con 2023. Los datos salen básicamente del registro mercantil y a fecha de hoy todavía es difícil tener los datos 2025 100% publicados al registro mercantil. Yo diría que yo creo que entre junio, septiembre, octubre las empresas suelen presentar sus cuentas anuales al registro mercantil, por lo cual hay que esperar por lo menos hasta octubre, noviembre para tener datos 2025, ¿no? Pero bueno, como este estudio lo hacemos cada año desde hace más de 47 ediciones, ¿no? Podemos ver las tendencias y como podéis ver, aquí, por ejemplo, tenemos, a ver, las empresas repartidas por regiones, ¿no? He puesto una flecha donde se sitúa Andalucía. Antes del inicio de esta reunión tuve una pequeña charla con Ariana y estábamos justamente comentando que a veces tener una imagen real de nuestro sector es difícil porque os cojo un ejemplo, ¿no? Tenemos una empresa del CEP que es un gran consumidor de plástico, es una empresa de plástico, tienen máquinas de inyección, de extrusión, de termoconformado, etc. Pero tienen un CNAE de fabricantes de luminarias. Lo cual cuando se va al registro mercantil a pedir datos, ¿no? Si estas empresas no las tenemos bien identificadas y no la tenemos en nuestro listing para pedir datos al registro mercantil, nos perdemos, por ejemplo, una parte importante del consumo de plástico, en este caso de policarbonato. Como llevamos 47 años haciendo este ejercicio, poco a poco hemos pulido y yo diría que pensamos que nuestros datos son bastante fiables, pero bueno, siempre hay empresas que se nos escapan. Pero bueno, a fecha de hoy, aparte de los datos del CEP, no hay
otros más trabajado o más reciente, por lo cual los tenemos que dar por bueno y además tienen una imagen bastante relevante, ¿no? Y como podéis ver, por ejemplo, en 2024 el sector genera más de 27.000 millones de facturación, representamos más o menos un 4% del empleo de la industria, más de 100.000 empleos directos, ¿no? Y bueno, podemos decir que el sector de los plásticos representa una parte importante de la economía española, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, este mapa, color más oscuro, significa más empresas. Tampoco es una novedad, sigue siendo así desde casi el inicio de la industria de los plásticos, ¿no? ¿Y cómo explicaros? Bueno, veis que siempre en la cabeza los países, bueno, las regiones del Mediterráneo, Cataluña, países valencianos. Bueno, luego después viene País Vasco, la zona centro y Andalucía. Pero bueno, en cualquier caso se puede ver que, aunque obviamente hay zonas de menos concentración, el plástico está, bueno, la industria del plástico está repartida en todo la geografía española. Y aquí ya estamos hablando básicamente no solo, al principio hemos empezado con los datos de Plastic Europe, que eran datos de producción, aquí estamos hablando del consumidor, estamos hablando del transformador, el convertidor, el que coge la materia prima y utiliza una maquinaria y la transforma en un artículo de plástico. Si mirásemos el mismo mapa de reciclador, es casi igual. Es decir, no cambiaría mucho. A nivel de mercado, bueno, el packaging sigue siendo el motor del sector, ¿no? Primero en número de empresas, ¿no? Y luego número 2 tenemos automoción, ¿no? Que quizás tiene menos empresas, pero el volumen de negocio, la rentabilidad, el tamaño medio siempre es más importante. Por lo cual, packaging, más empresas, quizás menos EBITDA, automoción, menos empresa, más EBITDA, ¿no? Bueno, todos estos datos los podéis ver en el estudio del CEP. Quizás, ¿qué es más importante? Bueno, tal como ha presentado Juan Carlos en su presentación inicial, ¿no? Obviamente hay una clara voluntad, ¿no? de reciclar más, y yo creo que el legislador que ha dicho, bueno, vamos a atacar primero donde hay más movimiento, más consumo, etcétera, y obviamente el packaging siendo el primer sector. De hecho, a nivel europeo, yo diría que si cogemos datos europeos de representatividad del sector packaging, a nivel europeo es un 40%. Lo que pasa, puede parecer sorprendente, pero por ejemplo, la industria del plástico para automoción en España también es más alta que el resto de la media europea. Y a cambio, el packaging en España es un poco más bajo que la media europea. Es decir, que un dato importante, ¿no? El packaging, automoción son muy importantes, pero por ejemplo, en el caso particular de España, el packaging español tiene un peso relativo un poco menor y la automoción bastante más alto. Pero bueno, lo que queda claro es que el legislador, cuando quiere tomar medidas que van a afectar y dar resultado más inmediato, ¿a qué ataca? El packaging, porque obviamente es la principal fuente de consumo de plástico, ¿no? Aquí un dato inquietante, bueno, y a su vez consecuencia de muchas de las cosas que pasan, es que en este periodo de referencia, estos datos no son del registro mercantil, son del INE, y aquí se ve que el sector español pierde, pero de manera lineal, empresas, ¿no? Y cuando se analiza bien qué empresa perdemos, obviamente las de 0 a 10 empleados o las de 10 a 20 representan una caída. Por ejemplo, en este periodo de referencia, que debe de ser unos 15 años, hemos perdido 1.600 empresas, ¿no? Por aquí hay varias lecturas. El sector se está concentrando, ¿sí?
también a veces hay fusión-adquisición. Cuando una empresa desaparece del INE, puede ser porque ha sido comprado por otra empresa y el año siguiente hay un CIF menos y un negocio que se incorpora a otro, ¿no? Por lo cual el sector se está concentrando también, pero también hay muchas empresas de menor tamaño que no se encuentran con la capacidad, los recursos para poder afrontar toda esta transformación que nuestro sector está necesitando, ¿no? Y luego cuando miramos el volumen de negocio de las empresas, ¿no? Aquí os he puesto dos flechas en azul. Podéis ver que más de la 3/4 parte de la facturación de las empresas del sector son de menos de 10 millones de euros, ¿no? Y si queremos llegar a los 50 millones de euros, ¿no? Estamos ya al 84%, ¿no? Por lo cual, este se sabe, no es solo para el plástico, es también para muchos otros sectores. Somos un sector de pymes, ¿no? Y este es lo que hace que estas pymes realmente tienen bastante problema, ¿no? En resistir y como, bueno, ¿por qué en España hay tantos pymes? Porque hubo muchos emprendedores que montaron su empresa, ¿no? Y a lo mejor ha sido su proyecto de vida, ¿no? Y en el momento en el cual llega el momento de pasar el negocio eventualmente a la siguiente generación, opción 1, no la hay, o el hijo del dueño que ha visto su padre vivir muy bien en los años 50, 60, 80, ¿no? Y que está empezando a ver todas las dificultades del sector, la regulación y tal, a lo mejor dice, oye, ¿sabes qué, papá? Yo me voy a hacer, no sé, guía turística, abogado o lo que sea, y mira, vamos a vender la empresa o la vamos a disolver, ¿no? Por lo cual, también esto es algo que está pasando, ¿no? Se está viendo muchas empresas pequeñas que luego no tienen la continuidad. Bueno, pero pasa lo mismo con las explotaciones agrícolas, donde a lo mejor un agricultor de toda la vida, aunque tenga hijos, nadie quiere seguir en la explotación agrícola, ¿no? La sociedad evoluciona y la gente joven, no todo el mundo quiere ser, vamos a decir, supernumerario de un proyecto empresarial en lo cual hay que trabajar día y noche y casi sin vacaciones, ¿no? Los recicladores, bueno, también os he explicado, los recicladores en España hay 170 empresas y se supone que hay 186 centros productivos. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen varios centros productivos. Facturación estimada, bueno, un poco inferior a 2.000 millones de euros. Estamos hablando otra vez de 2024. Aquí había habido una bajada de la cifra de negocio del 24% comparado con el año anterior, ¿no? Estamos de acuerdo que 2025, esta bajada de cifra de negocio, o sea, de precio del material reciclado, se ha parado un poco. Y yo estuve, por ejemplo, hace poco en Ámsterdam en la feria esta que se llama PRCE, que es como un poco la feria europea de referencia del sector de los reciclados. Y bueno, no voy a decir que los recicladores los he visto eufórico, ¿no? Pero los he visto un poco contento de decir ya por fin los precios empiezan a subir un poco, ¿no? Y al final el comentario era, todo el mundo decía algo como, hemos tenido que tener un conflicto mundial, ¿no? Hormuz, ¿no? Para que por fin el precio de la materia prima virgen y a consecuencia la del reciclado empiece a subir, ¿no? Por lo cual era como una alegría contenida, ¿no? Bueno, sí, los precios suben un poco, por lo cual podemos decir que el material reciclado también, bueno, los recicladores tienen sus dificultades. Aquí os he puesto qué tipo de material se reciclan. Bueno, como supongo todo el mundo sabe, el reciclado más controlado
que más se hace va acerca de las poliolefinas, los film, y bueno, después viene el PVC. Y luego hay muchos problemas, básicamente porque hay muchos material mezclado que complica bastante el reciclado, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar más. Por lo cual, a nivel de conclusión, sí, a ver, aquí he puesto aquí unas conclusiones, pero voy a concluir de otra manera, ¿no? La industria a nivel mundial crece, Europa intenta seguir reforzándose, teniendo una posición dominante, pero su apuesta es la circularidad, ¿no? España tiene una posición sólida, pero tiene retos muy importantes de competitividad, inversión y adaptación empresarial debido a estar constituido básicamente por pymes, ¿no? Y es aquí en este contexto que todo las temáticas de sostenibilidad, reciclabilidad, contenido en reciclado, trazabilidad, certificación, dejan de ser cuestiones meramente ambiental, pero empiezan a verse como un factor de competitividad y de acceso al mercado. Si yo no tengo esto controlado, voy a estar fuera del mercado, porque el mercado hoy día es muy exigente. Bueno, aquí un poco de referencia sobre el estudio del sector. Que sepáis que con este estudio que hacemos nosotros cada año, luego derivan otros estudios. Por ejemplo, FIRA de Barcelona suele utilizar nuestros datos, el Grupo Interempresa también, la Generalitat de Cataluña también. Os he puesto aquí ejemplos. La semana pasada yo participé en la presentación del informe sectorial que se presentó en Equiplas. Aquí podéis ver a la izquierda, arriba, la cobertura. Yo sé que ayer cuando visité la web de Equiplas, el informe todavía no estaba disponible, pero yo creo que en breve lo vais a poder descargar porque Equiplas lo suele colgar en la web y permite la descarga de manera gratis, por lo cual os invito a verlo porque a diferencia del estudio del CEP, que es muchísimo más completo, este estudio, en el cual yo también he participado, tiene también datos europeos, datos españoles y justamente han hecho entrevista a varias personas representantes del sector, entre otros Ariadna. Y yo creo que es un estudio interesante para todos vosotros. Y ahora mismo, ¿cómo estamos? Bueno, aquí, hemos pasado en el modelo que bien conocéis, ¿no? De las escuelas de negocio. Todo el mundo hablaba hace unos 10 años del VUCA, ¿no? El Volatile, Uncertainty, Complex, and, Ambiguity, etc. Bueno, ahora mismo hay un experto en temas empresarial que ya directamente habla de VIRCAS, ¿no? Y solo hay que poner el personaje del medio para definirse si es suficiente. Por lo cual, ahora mismo estamos en un mundo donde todo cambia rápidamente a la vez y ya casi es imposible anticiparse lo que nos va a caer encima, ¿no? Esta mañana, ayer a la noche estuve mirando el Papa que estaba en Barcelona al lado de mi casa, porque yo vivo a medio kilómetro de la Sagrada Familia, ¿no? Y esta mañana me despierto y digo, mira, otra vez, a Estados Unidos bombardeando a Irán y tal, es decir, que estamos viviendo un poco en un mundo de loco y obviamente afecta a todo el mundo y entre otros a la industria, ¿no? Por lo cual esta realidad nos genera cada vez más desafío y obviamente estos desafíos afectan a todo el mundo, a la industria en general y a la industria del plástico también. Aquí no sigo más y solo explicaros que, este está conocido y tal, solo explicaros, últimamente he visto dos palabras nuevas, la stagflación, decir que el sector está yendo más tranquilamente, no crece, más bien decrece, y además hay inflación, ¿no? Y también la competición. La competición es como a lo mejor no puedo vencer a mi competencia, que para muchos es China, voy a intentar colaborar con ellos y montar proyecto, caso de Stellantis en Zaragoza, etc. Y todo esto
justamente del estudio de Equiplas he cogido algunos recuadros, ¿no?, de las principales entidades y bueno, aquí todo el mundo, ¿de qué habla? Bueno, todo el mundo habla de lo mismo al final. Todo el mundo habla de que estamos en un momento muy complejo, muy difícil. Y yo diría, bueno, por lo menos por una vez, todos los agentes importantes del sector estamos de acuerdo. Es decir, el sector vive un momento muy difícil, bueno, y estamos de acuerdo. Por lo cual, a partir de aquí, nosotros en el CEP, ¿qué estamos diciendo? Bueno, decimos algo más o menos que podréis ver aquí. Yo supongo que Abraham nos va a compartir la presentación, ¿no? Pero básicamente, nosotros, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que, bueno, la competitividad y la circularidad van a ser necesarios. Pero no solo la competitividad y la sostenibilidad, un montón de más factores que pongo ahí. Voy a avanzar porque veo que me queda solo 5 minutos. Vale. Y por lo cual aquí os quería mencionar una iniciativa. Por ejemplo, el año pasado, nuestros compañeros amigos de la Asociación Portuguesa de Plástico organizaron su evento. Lo hacen cada 3 años, justo unos días antes de la Feriaca, que es la feria más importante del plástico. Y en este evento intentan poner alrededor de la mesa justamente todos los agentes, la gente que no le gusta el plástico, las ONG, las universidades, los centros tecnológicos. Y hemos montado un comité de expertos de 105 personas de, me parece, 60 países distintos, ¿no? Y hemos hecho un manifiesto que luego os voy a enseñar. Este manifiesto fue presentado en la COP30 en Brasil, ¿no?, por parte de la delegación portuguesa, y de este movimiento, evento, iniciativa, manifiesto ha nacido el WUPA, por lo cual pasó rápidamente. Esta es la declaración de posición de este manifiesto de PSGE, es el Plastic Summit Global Event. Bueno, básicamente todo va, estamos diciendo, vale, está muy bien de hablar mucho, pero pasamos a la acción, necesitamos objetivo medible, necesitamos compromiso concreto, ¿no? Hay que convertir los objetivos en resultado. Bueno, la circularidad es al final parte de una transformación más amplia, ¿no? Y también, si miráis un poco aquí en detalle, vais a ver que la transparencia y la trazabilidad nos parecen a todos como elementos estratégicos, ¿no?, para cualquier economía circular. Y es aquí otra vez donde podemos hacerle el link con Reciclas, ¿no? Paso un poco rápidamente. Su UPA existe. La fundación fue en octubre del año pasado. La semana pasada hicimos otra vez una presentación en Equiplas. Hace 3 semanas se presentó también en la China Plus. Aquí os enseño ya los países que se han adherido al WUPA, ¿no? Podéis ver, bueno, de hecho tenemos más países que están pendientes de entrar. Recordaros, el inicio de todo eso es el comité de 105 expertos que prepararon el manifiesto que os he presentado antes. Este manifiesto, de hecho, si buscáis en Google PSGE Lisboa 2025, en la web vais a encontrar el manifiesto y se puede descargar, está en portugués, en español, en inglés y tal. Yo creo que es un documento muy, muy, muy interesante. Bueno, estos son los objetivos de la UPA, paso un poco por encima. Aquí os he puesto esta transparencia para decir, ojo, solemos hablar siempre de reciclaje, de economía circular, pensando en packaging. Aquí hay un reglamento también que está dando muchos dolores de cabeza a la industria de automoción, que es el End of Life Vehicle, el fin de vida útil de vehículo. Y ahí también, bueno, os he puesto también esta transparencia porque la entrada en vigor definitiva de esta directiva europea está siempre atrasada, lo cual yo, gracias a esta directiva, he quedado mal ya por lo menos 25 veces, porque cada vez que digo en junio van a salir la versión definitiva, luego es en septiembre, luego es en octubre, en diciembre, luego tenía que ser febrero. Yo creo que ya estamos en junio y todavía no ha salido.
pero hay nuevos borradores, por lo cual esta incertidumbre también del regulador no ayuda al sector, pero bueno, queda claro que el sector automoción también necesitará plásticos reciclados y además un porcentaje de este plástico debe de ser closed loop, significa circuito cerrado, debe de ser absolutamente plástico que proviene del sector automoción. Y es aquí donde entramos al detalle de decir, al final, la legislación en sostenibilidad va a ser el verdadero eje de innovación. Bueno, sí. Por lo cual aquí os he puesto un montón de leyes, de temas. Obviamente en algún sitio yo creo que debo de mencionar el impuesto al plástico, que yo supongo que Francisco va a tratar muy bien. Hablo de certificación, Rachel lo va a cubrir, ¿no? Por lo cual no voy a entrar en esto, pero bueno, está claro que a fecha de hoy la sostenibilidad es muy influenciada por el marco regulatorio que tenemos aquí en Europa y en España, obviamente. Por lo cual aquí, si quisiéramos reflexionar un poco más, ¿vale? ¿Qué pasa con qué sociedad queremos mañana? Bueno, aquí he puesto temas, ¿no? Yo diría que muchos están compartidos. Bueno, eh, ¿qué decir? Todo eso es discutible, podría generar un montón de debate. Yo creo que esta es una recompilación más o menos de cómo se llama, de lo que son los retos que tenemos como sociedad. Y estos retos son obviamente para el plástico, pero también por cualquier industria, porque por ejemplo cuando hablamos, por ejemplo, de autonomía estratégica a nivel industrial, también sirve para producir, yo qué sé, el papel de váter o los drones o los coches, etcétera, ¿no? Por lo cual, como sociedad tenemos un montón de retos, ¿no? Y dentro de todos estos retos también tenemos retos más directamente asociados al plástico, ¿no? Y por eso, en cualquier caso, cuando llegamos al papel del plástico en un futuro sostenible, bueno, aquí tenemos, podríamos decir, el argumentario que más o menos, por lo menos el sector, la industria está intentando desarrollar, ¿no? Y yo a nivel personal, yo diría, bueno, como ya lo dije desde el principio, por ejemplo, yo creo que nadie en el sector del plástico está en favor del plástico de un solo uso o hasta del monodosis para servir aceite en el restaurante, ¿no? Es decir, que nosotros lo que pretendemos es que justamente se haga un buen uso del plástico y que todos estos plásticos que luego, por su tamaño o por su complejidad de reciclaje, no se van a poder tratar adecuadamente, ¿no? Es que a lo mejor es preferible dejarlo, pero muchísimas veces este no es un problema de la propia industria, es un problema de la sociedad que hoy cuando vamos, yo si salgo de casa, antes alrededor de mi casa yo tenía no sé cuántos restaurantes de menú del día, ¿no? Hasta con mantel de tela y la gente comía y tal. Hoy día estos restaurantes yo creo que la gran mayoría han cerrado, quedan unas cuantas cafeterías, pero la gente va al súper y se compra la ensalada ya preparada con un envase básicamente de plástico, o se dice que no es de plástico, pero también hay plástico, y la pequeña dosis de sal, la pequeña dosis de aceite, la pequeña dosis de vinagre y todo eso. Y obviamente mientras la sociedad requiere este tipo de solución, la industria lo acaba fabricando, ¿no? Por lo cual también yo creo que Juan Carlos lo mencionó, ¿no? También es muy importante que los ciudadanos, ¿no? La población, estemos eligiendo un poco qué tipo de modelo queremos, ¿no? Y si estamos dispuestos a cambiar nuestro modo de vida y hacer cosas distintas, ¿no? Pero bueno, lo que queda claro es que el plástico debe ser parte de la solución integrado en cómo queremos vivir de aquí adelante y seguramente no es el único problema. Y no debe de ser el plástico el problema. El plástico debe de ser la solución para que la sociedad evolucione lo mejor posible, ¿no?
y quizás aquí es donde pongo la conclusión definitiva, ¿no? Es para eso que tenemos que seguir hablando de sostenibilidad, tenemos que seguir hablando de huella de carbono, ¿cómo se dice? La life cycle analysis, análisis de ciclo de vida, tenemos que hablar de reciclabilidad, trazabilidad, certificación, contenido bien controlado. Y yo creo que un poco esto era la temática de este día y bueno, yo creo que con todos estos planteamientos que os he hecho, permito introducir, bueno, no solo un debate, yo creo que con lo que acabo de hablar habría por muchos debates, pero bueno, voy a parar ahora. Gracias por haberme dado 5 minutos de más para poder acabar la presentación. Ah, sí, perdón. Muchísimas gracias, Mar. Y bueno, sobre todo ha hecho un esfuerzo doble porque viene con un brazo en cabestillo y te agradezco muchísimo tu presencia y el esfuerzo físico que has realizado. Bueno, pues llega ahora el momento en el que, según algunas encuestas, me lo pongo, voy a ser breve. Llega el momento en que, según algunas encuestas no oficiales, suele obtener las mejores valoraciones de cualquier evento técnico, que es la pausa para el café. Entonces, es también el momento donde se suelen producir algunas de las conversaciones más interesantes. De hecho, muchos negocios, bueno, pues comienzan en una presentación formal y terminan pues junto a una máquina de café. Les invitamos a aprovechar este espacio para compartir experiencias y generar nuevas conexiones. Y nos vamos a desplazar a la Plaza Andalucía, que tenemos preparado allí un coffee break. Y nos vemos nuevamente dentro de 30 minutos. Muchas gracias.